Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, comencemos. Al mediodía, mi novio virtual me envió una selfie frente al espejo desde el gimnasio. Abdomen de acero con 8 cuadritos, hombros anchos, cintura estrecha, prácticamente podías sentir el calor salir de la pantalla. Nena, entrenamiento brutal el de hoy. ¿No me merezco una pequeña recompensa? Estaba a punto de contestarle. Te recompensaré con charlas de amor. 2 veces. Entonces noté el logo en la pared detrás de él. Apex Tech. Mi corazón se detuvo. Porque yo trabajo en Apex Tech. Y ese gimnasio se veía exactamente igual al nuestro. Me quedé ahí sentada. De ninguna manera. Era una broma. ¿El hombre maduro con el que había estado chateando así durante 2 años trabajaba en mi empresa? Hice zoom en la foto. Más grande, más grande. El logo era más claro que el agua. Apex Tech. Definitivamente era mi edificio. Nuestro gimnasio era exclusivo para empleados. Acceso VIP. Se requería credencial. ¿Mi novio virtual era mi compañero de trabajo? Dios mío. Nena, ¿por qué tan callada? Apareció otra foto de sus abdominales. Se había subido la camiseta de tirantes. Pecho duro como una roca. Líneas en V marcadas. Todo en el espejo. El aura varonil era asfixiante. Los mensajes seguían llegando. Sé que te encanta esto. ¿Por qué no me contestas, Transferencia de PayPal. $50,000. Mi cerebro hizo cortocircuito. Sabía que vivía en la misma ciudad. ¿Pero bajo el mismo techo? ¿Cuáles eran las probabilidades? Babeé por los abdominales durante un segundo más. Luego decidí investigar. Hola, bebé. ¿Dónde trabajas? ¿En Apex Tech por casualidad? Lo escribí. Lo borré. Lo volví a escribir. No sabía qué decir. Si le preguntaba, él me preguntaría lo mismo. Se enteraría de que yo también trabajaba ahí. Entonces querría que nos conociéramos. ¿Y luego qué? 2 años de hablar lindo y luego tener que mirar a este hombre a la cara? Preferiría morir. Llegó otro mensaje. ¿Por qué me ignoras? ¿Mi físico ya no te atrapa? ¿O necesitas más dinero para compras? Otra foto de sus abdominales. Transferencia de PayPal. $100,000. Transferencia de PayPal. $100,000. No quería que oliera mi pánico, así que escribí rápido. Acabo de ir a almorzar. Lo siento, no vi tus mensajes. Los abdominales se ven increíbles. Eso finalmente detuvo la inundación de mensajes. Bien. Ahora, ¿dónde está mi recompensa? No me atreví a responder. Me levanté de mi cubículo, tomé el ascensor y fui directo al gimnasio del 5º piso. Había muchos chicos levantando pesas. Pero, ¿cuál de ellos era él? Me obligué a calmarme y pensar. Necesitaba averiguar 3 cosas. 1. ¿Quién diablos es mi novio virtual? 2. ¿Es realmente un buen chico en la vida real? 3. Si lo encuentro, se lo confieso, sigo con esto o lo termino. Tener romance con un compañero de trabajo es una pesadilla. Se me puso la piel de gallina solo de pensarlo. Mirando atrás a 2 años de chats, habíamos sido cuidadosos. 0 fotos de la cara, nunca. Incluso por FaceTime, manteníamos la cámara del cuello para abajo. Solo me enviaba fotos de su pecho y abdomen, y solo cuando se lo suplicaba, lo que significaba que no tenía pistas. No podía ir por ahí desabrochando las camisas a los chicos para comparar sus abdominales con mi archivo de Snapchat. De vuelta en mi escritorio, miré a mis compañeros de trabajo. Me estremecí. Nos atacábamos en las reuniones todos los días como enemigos mortales. Si era uno de ellos, me moriría en ese mismo instante. Desplacé el historial de nuestro chat buscando pistas. Y encontré algo. El mes pasado no podía decidirse por un reloj. Estoy de compras con un amigo. Quiero comprar un reloj. ¿Cuál se ve mejor? ¿Cuál prefieres? Te compraré uno a ti también. Me había enviado algunas fotos y yo había elegido el Rolex Daytona. Rechacé su oferta de comprarme uno porque eso habría significado darle mi dirección. Cualquier cosa que elijas es la mejor, le había dicho. Lo compró en el acto. Así que todo lo que tenía que hacer era encontrar al chico que llevara ese exacto Daytona. Di un par de vueltas por la oficina, mirando a escondidas las muñecas de todos. Nada. Le envié un mensaje. ¿Llevas puesto tu reloj nuevo hoy? Respondió al instante con una foto. La manga de una camisa de vestir remangada, un fuerte antebrazo bronceado, y el Rolex ahí, luciendo discretamente costoso. Así que tenía las mangas remangadas. Eso lo explicaba. Pero todavía no lo había visto.
Mientras miraba fijamente la foto, me llegó un mensaje a mi WhatsApp de trabajo de mi jefe, Julian Vance. Chloe, hay algunos problemas con la propuesta. Ven a mi oficina ahora mismo. Cuando entré en la oficina de la esquina, Julian estaba al teléfono, sonriéndole como un idiota. Sí, nena, yo también te extraño. Ven mañana a la oficina a verme. Oh, por cierto, Ethan vendrá mañana. Puedes venir con él. Vamos, simplemente no quiero que conduzcas todo ese camino tú sola. No es seguro. Está bien, como tú digas. Conduce con cuidado. Nos vemos mañana. Hablamos luego. Besos. Besos. Miré a la pared. Uf, qué incomodidad tan grande. ¿Quién iba a saber que nuestro duro CEO tenía un lado empalagoso y enamoradizo? Julian colgó, se aclaró la garganta y volvió a poner su cara profesional. Chloe, los inversores revisaron la propuesta esta mañana. Están bastante satisfechos, pero tenían algunas notas. Las he marcado aquí. Haz las ediciones basándote en sus comentarios. Claro, Julian. Me di la vuelta para irme y mis ojos se clavaron en su muñeca. Un Rolex. Exactamente el Daytona que yo había elegido. Un relámpago estalló en mi cabeza. Me quedé helada. Julian levantó la vista cuando vio que no me iba. ¿Sí? ¿Algo más? Su voz me sacó de mi trance. Respiré hondo y traté de sonar normal. Señalé su muñeca. Bonito reloj, Julian. Julian sonrió, cerrando un poco los ojos. Gracias. Mi chica me ayudó a elegirlo. Es bonito, ¿verdad? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Te gusta? Agité la mano rápidamente, escondiendo mi rostro. Oh, no. Solo hacía conversación. Luego, básicamente, salí corriendo de ahí. Un pensamiento gritaba en mi cabeza. Julian es mi novio virtual. Pero si yo era su novia, ¿quién era la nena a la que le acababa de hablar con voz de amor por teléfono? ¿Julian estaba engañando a su novia conmigo? Cielos. ¿Y por qué era tan diferente en línea? En línea, era un tipo dominante y maduro. Fuera de línea, era un millennial chismoso y empalagoso. Fui un zombie el resto del día. No respondí ni un solo mensaje de él. De alguna manera terminé las ediciones y me arrastré a casa sintiéndome completamente vacía. Mi teléfono vibraba sin parar. Nena, ¿qué haces? Te extraño. Ha pasado un tiempo desde que tuvimos charlas de amor. ¿Esta noche? ¿Estás ahí? Transferencia de PayPal, $100,000. Cómprate algo bonito. ¿Por qué me ignoras? Estás actuando raro hoy. ¿Aún sin respuesta? ¿Hice algo mal? Mis manos temblaban mientras escribía. ¿Me estás guardando secretos? Respondió en segundos. Nunca te he mentido sobre nada. Nena, ¿hay algún tipo de malentendido? No. Intenté pensar con claridad. Si realmente era Julian, lo siguiente que debía averiguar era si estaba engañando a su novia de verdad y quién era esa nena que vendría mañana. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si todo esto era un malentendido? Otro mensaje. Ayúdame a elegir un atuendo. Una foto de varios trajes extendidos. Confío en tu gusto. Elegí un Tom Ford azul marino a propósito. Lo suficientemente distintivo como para detectarlo a 1 kilómetro de distancia. Una parte de mí estaba rezando. Si Julian no usaba ese traje mañana, él no era mi novio virtual, y no tendría que descubrir si el chico con el que había estado hablando durante 2 años era un infiel. A la mañana siguiente, entré a la oficina de Julian con la propuesta actualizada. Él estaba en el sofá de cuero con una taza de té, vistiendo exactamente el mismo traje Tom Ford azul marino que yo había elegido la noche anterior. Julian, aquí está el borrador final. Él asintió, sonriendo. Gracias, Chloe. El inversor principal viene esta tarde. Prepárate para presentar. Lo haré. Me quedé mirando el traje e hice que mi voz sonara casual. Nunca te había visto con este traje, Julian. Te queda muy bien. ¿De verdad? Lo compré justo ayer. El estómago me dio un vuelco. Eso era todo entonces. Julian era mi novio virtual. De vuelta en mi escritorio, no podía concentrarme. No paraba de mirar hacia su oficina de cristal. Había dicho que su nena venía hoy. Quería verla con mis propios ojos. Si era lo que yo pensaba, esto tenía que terminar hoy. Media hora después, una chica preciosa y perfectamente vestida entró directamente en su oficina. Agarré mi taza y me dirigí a la sala de descanso. Sus risas se filtraban por la puerta entreabierta mientras pasaba. Te eché mucho de menos. Este traje te queda increíble. El azul marino es definitivamente tu color. La voz de Julian se suavizó de una manera que nunca había escuchado en el trabajo. Me alegra que te guste. Lo usé solo para ti.
¿Acaso no conoceré a tus padres esta noche? Me preocupaba que no me aprobaran. ¿Estás bromeando? Si yo te amo, mis padres también te amarán. Eso me golpeó como un puñetazo, así que me había pedido que eligiera un atuendo para impresionar a los padres de su verdadera novia, lo que me convertía a mí en ¿qué? ¿Un cruel secreto? ¿El pasatiempo? Saqué mi teléfono y escribí con dedos temblorosos. Eres un cobarde. Hemos terminado. Bloqueado. Eliminado. Julian salió de la mano de su novia y se despidió de ella en el ascensor. No se veía triste en absoluto. Me sentí como la payasa más grande del mundo. Todas esas madrugadas hablando, y así era como terminaba. Lo único que me salvaba era la cuenta falsa de Snapchat. Nunca tuvo mi nombre real ni mi cara. De lo contrario, habría tenido que renunciar e irme del país. Respiré hondo. Ningún hombre valía mi carrera. No iba a renunciar a un gran trabajo por un drama de Internet. Esa tarde, Julian me envió un mensaje. Chloe, el inversor está aquí. Revisó la propuesta y le gusta. Ven a presentar tu propuesta. Me puse mi cara de trabajo, me enderecé y entré. Chloe, este es nuestro inversor principal, quien además resulta ser mi mejor amigo, Ethan Cross. No te pongas nerviosa, solo preséntale tus ideas. Ignoré por completo a Julian y miré al hombre en el sofá. Nuestras miradas se cruzaron. Julian era cálido y fácil para hablar. Este tipo era todo lo contrario. Frío, con apariencia costosa, intocable. Traje negro a la medida, suéter negro de cuello alto por debajo, el tipo de complexión que una chaqueta no puede ocultar del todo. Suficiente para hacer volar la imaginación de cualquiera. Tomó un vaso de agua con sus dedos largos y pálidos, y dio un sorbo lento. Tragué saliva. Julian me dio un codazo y comencé mi presentación. Una vez que entré en modo trabajo, mis nervios desaparecieron. Fui aguda y clara. Cuando terminé, Julian estaba aplaudiendo. Excelente trabajo, Chloe. Ethan, ¿qué opinas? Ambos miramos a Ethan, pero Ethan no estaba mirando los papeles. Estaba mirando mi clavícula. Entonces dijo, Señorita Miller, ese es un hermoso collar. Miré hacia abajo. Mi blusa tenía un escote amplio y mi colgante de cristal estaba justo ahí a la vista. Pánico. Cuando compré ese collar, le había enviado un primer plano a mi novio virtual. Mira mi nuevo collar. ¿No es bonito? La foto había sido de mi clavícula y cuello. Él me había respondido. Te verías hermosa usando cualquier cosa. ¿Lo reconocería Julian? Lo miré de reojo. Nada. Solo estaba esperando el veredicto de Ethan. Por supuesto, él tenía una novia de verdad. Yo era una distracción de Internet. ¿Por qué recordaría un detalle como ese? Solo una idiota como yo guardaba cada pequeña cosa. Cubrí mi clavícula con la mano. Gracias, solo es una pieza de joyería barata. Julian se sentó al lado de Ethan y dio un sorbo a su café. ¿Y cuál es el veredicto? Julian estaba mirando a Ethan. Ethan seguía mirándome a mí. Después de una larga pausa, dijo en voz baja. La propuesta está aprobada. Pero sus ojos no se movieron de los míos cuando lo dijo. Julian soltó un suspiro de alivio y aplaudió desde su lado del sofá. Sabía que te gustaría. Chloe es brillante. Diseñó todo esto desde cero. Ethan asintió lentamente, como si Julian no hubiera hablado. Luego dijo, dirigiéndose solo a mí. Señorita Miller, quiero que presente esto ante el Consejo Directivo el viernes. Personalmente, sin intermediarios. Fue directo. Sin calor, sin halago. Solo una instrucción. Perfecto. Respondí con mi voz más profesional. Lo tendré listo. Me levanté, estreché su mano y me fui. Pero sus dedos rozaron mi muñeca una fracción de segundo más de lo necesario. No lo miré. Salí por la puerta con la cara en blanco y el corazón a 1000. De vuelta en mi cubículo, me desplomé en la silla. La adrenalina que me había sostenido durante la presentación se evaporó de golpe, dejando solo el peso aplastante de todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Me froté la cara con las palmas. Bien. Tenía que reorganizar mis pensamientos. Primero, había bloqueado a Julian. Hecho. Terminado. Sin vuelta atrás. Segundo, tenía que presentar ante el consejo el viernes. También hecho. Podía manejarlo. Tercero, Ethan Cross me había tocado la muñeca durante exactamente 3 segundos demasiados. El tercero era el problema. Sacudí la cabeza e intenté concentrarme en el documento que tenía abierto. Las palabras no tenían sentido. Mi mente seguía regresando a la reunión, a sus ojos fijos en mi clavícula, al collar.
A la foto que le había enviado a mi novio virtual hacía 3 semanas. Mi clavícula, el cristal colgando, la luz de la tarde filtrándose por la ventana de mi apartamento. Me mordí el interior de la mejilla. No, Chloe, para. Ya resolviste el misterio. Fue Julian. Tienes las pruebas. Las enumeré mentalmente otra vez. El logo de Apex Tech en el fondo del gimnasio. El Rolex Daytona exacto. El traje Tom Ford azul marino. Todo coincidía. ¿Todo coincidía? Abrí el historial del chat en mi teléfono y lo congelé. Lo había bloqueado, claro. El hilo estaba ahí, mudo para siempre. Fui hacia atrás. 6 meses atrás, él me había escrito. Acabo de salir del médico. Nada grave, revisión rutinaria. Me hicieron análisis de sangre y el resultado salió perfecto. 42 años y en mejor forma que a los 20. ¿No te parece increíble? 42 años. Abrí LinkedIn sin pensar. Busqué a Julian Vance, 34. Era su cumpleaños el mes pasado. Lo habíamos celebrado en la oficina con pastel de zanahoria porque a alguien se le ocurrió que era su favorito. 34. No 42. El pastel de zanahoria se me revolvió en el estómago. Respiré despacio. Está bien. Podría haber mentido sobre la edad. La gente miente sobre todo en Internet. 2 años de mentiras menores no significaban nada comparado con lo del gimnasio y el reloj y el traje. ¿O sí? Fui al perfil de Ethan Cross casi sin darme cuenta. El cursor me temblaba mientras escribía su nombre. Ethan Cross. Inversor. Consejo directivo de 17 empresas. Nacido en 1983. 43 años. 42 cuando lo habría escrito. Me quedé mirando la pantalla. Mi cerebro empezó a hacer conexiones que no quería que hiciera. El gimnasio de Apex Tech. Acceso VIP exclusivo para empleados. O también para socios estratégicos. ¿Inversores? Personas como Ethan, que visitaban las instalaciones con regularidad y cuya presencia nadie registraba porque nadie pensaba que importara. Me levanté con la excusa de buscar café. Pasé frente a la sala de juntas. Ethan seguía adentro con Julian, revisando papeles. La puerta estaba entreabierta. Solo alcancé a ver su perfil. Mandíbula marcada, cuello ancho, postura de alguien que no necesita esforzarse para ocupar espacio. Me pregunté cómo sería su brazo debajo de esa chaqueta, si era bronceado, si era fuerte. Odié que me importara. Volví a mi escritorio sin el café. Abrí el chat otra vez. Busqué la foto del reloj. El antebrazo bronceado, las venas marcadas, la correa metálica capturando la luz. Cerré los ojos. Intenté recordar si había prestado atención a las manos de Julian alguna vez. Sus manos eran... No lo sabía. Nunca había fijado la vista en ellas. Él era mi jefe. Las manos de mi jefe no eran algo que yo mirara. Las de Ethan, sin embargo. Las recordaba perfectamente. Dedos largos, piel clara, casi pálida. Y el antebrazo de la foto era bronceado. Respiré con alivio. No era Ethan. De vuelta al principio. Era Julian. Punto final. Cerré el teléfono y lo metí al cajón. Durante 3 horas fingí trabajar. Contesté correos. Ajusté tablas en el documento del viernes. Tomé notas que no necesitaba tomar. Todo para mantener las manos ocupadas y el cerebro callado. A las 6 de la tarde, la oficina se vació. Apagué mi monitor, agarré mi bolsa y esperé el ascensor. Las puertas se abrieron y entré. Y Ethan Cross estaba dentro. Nos miramos. Él no dijo nada. Yo tampoco. El ascensor empezó a bajar. En el silencio me di cuenta de que se había quitado la chaqueta. Llevaba solo el suéter de cuello alto, con las mangas enrolladas hasta los codos. Su antebrazo izquierdo descansaba contra la pared del ascensor, bronceado, con las venas marcadas. Y en su muñeca, el Rolex Daytona exacto que yo había elegido. El suelo desapareció bajo mis pies. Él notó mi mirada. No la desvió. Solo dijo, en voz muy baja, como si fuera la cosa más natural del mundo. Hermoso collar, señorita Miller. Me alegra que lo estés usando hoy. Las puertas del ascensor se abrieron en el lobby. Salió antes que yo. Yo me quedé paralizada dentro, con la mano apretada sobre el cristal del colgante, sin poder moverme, sin poder respirar, porque había una sola persona en el mundo que sabía cuánto yo quería ese collar, y acababa de caminar hacia la salida sin mirar atrás. Salí del ascensor cuando las puertas estaban a punto de cerrarse en mi cara. Mis piernas me llevaron al estacionamiento por inercia pura.
No recuerdo haber buscado el coche. No recuerdo haber puesto la llave. Solo recuerdo estar parada en el semáforo de la esquina, con el motor encendido y las manos heladas sobre el volante. Hermoso collar, señorita Miller. Me alegra que lo estés usando hoy. Era Ethan Cross, 43 años, inversor. El hombre más frío de la sala y el que más dinero tenía en ella. El mismo al que Julian llamaba mejor amigo desde la universidad y al que yo nunca había visto antes de hoy. Era Ethan. 2 años. 2 años de madrugadas, de voice notes, de fotos de abdominales y de transferencias de PayPal que nunca cobré porque me daba miedo que rastrearan mi cuenta. 2 años con Ethan Cross. El semáforo cambió a verde. El coche de atrás me tocó el claxon. Avancé. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo de mi apartamento con el portátil y el teléfono, y fui hacia atrás en el historial del chat con una linterna mental, buscando todo lo que había pasado por alto. Y lo encontré. Todo. Tan obvio que quería golpearme la cabeza contra la pared. Él nunca había dicho que trabajaba en Apex Tech. Yo lo había asumido. El logo en el fondo de la foto del gimnasio. Mi cerebro lo había conectado con el único edificio que conocía. Pero el grupo Apex Tech tenía 17 sedes en la ciudad, cada una con su propio gimnasio. Ethan era inversor de al menos 4 de ellas. Podría haber estado en cualquiera. Y el reloj. Mi chica me ayudó a elegirlo. Había dicho Julian en su oficina con una sonrisa de enamorado. Yo había asumido que su chica era yo. Pero Julian tenía novia de verdad. Una que vino a visitarlo. Una a cuyos padres quería conocer esa misma noche. Esa era su chica, no yo. Yo era la chica de Ethan. Y el traje. El Tom Ford azul marino que yo había elegido para mi novio virtual. Julian también apareció con él al día siguiente. ¿Cómo? Abrí el LinkedIn de Julian. Encontré una publicación de 3 días atrás. Una foto de los dos en un restaurante, copa en mano, sonriendo. El pie de foto decía, mejor amigo y mejor inversor. Gracias por venir, hermano. Amplié la foto. Ethan llevaba el Tom Ford azul marino. La noche antes de que yo lo eligiera. Julian lo había visto en su amigo, le había gustado y lo había comprado, sin saber que yo existía en la vida de Ethan. Sin saber nada. Todo lo que creí que era evidencia no era nada. Me había equivocado. Completamente. Espectacularmente. De una manera que hacía que querer desaparecer del planeta pareciera una reacción razonable y proporcional. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua, y me lo tomé de pie frente al fregadero mirando la oscuridad afuera. Necesitaba hablar con alguien. Alguien que conociera a Ethan Cross de verdad. Alguien que pudiera decirme si era el tipo de hombre en quien se podía confiar. Pensé en Dana. Dana Reyes era mi única amiga real en Apex Tech. 5 años en la empresa. Memoria fotográfica para los chismes y la discreción de una tumba cuando le importabas de verdad. Y yo le importaba. Le mandé un mensaje a la 1 de la madrugada. ¿Estás despierta? Respondió en 10 segundos. Siempre para ti. ¿Qué pasó? ¿Conoces a Ethan Cross? Una pausa más larga. El inversor de Julian. Algo. ¿Por qué? ¿Es buena persona? Ven mañana temprano y me cuentas todo primero. No voy a responder eso sin contexto. Llegué 40 minutos antes que nadie. Dana me esperaba en la sala de descanso con 2 cafés y cara de no haber dormido suficiente ella tampoco. Le conté todo, o casi todo. Le dije que había estado hablando con alguien en línea 2 años y que creía que era ese inversor. Los detalles del chat se iban conmigo a la tumba. Dana me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, enrolló las manos alrededor de su taza y pensó. Ethan Cross no es mala persona, dijo finalmente. Es reservado. No habla de su vida personal con nadie. Julian es su único amigo de verdad. Y ni siquiera Julian sabe mucho. Viene a la ciudad cada 2 o 3 semanas. Nunca sale con nadie del trabajo. Nunca. ¿Tiene novia? No que yo sepa. Y en esta oficina, si Julian lo supiera, todos lo sabríamos. Eso era algo. Respiré. ¿Crees que es el tipo de hombre que podría hablar con alguien 2 años sin decirle quién es? Dana me miró fijo un momento demasiado largo. Chloe, ¿tú le dijiste quién eras tú? Me quedé callada. Exacto, dijo Dana. Los dos jugaron el mismo juego. Salí de la sala de descanso con el café en la mano y algo que se parecía peligrosamente a esperanza instalándose en mi pecho. Quizás esto no era una catástrofe. Quizás ambos habíamos guardado el mismo secreto por las mismas razones. Quizás el viernes, después de la presentación, encontraba el momento de hablar con él, con mi propia voz, en mis propios términos.
Decidí no hacer nada hasta después del viernes. Prepararía la mejor presentación de mi carrera, impresionaría al consejo y luego buscaría la manera. Tenía un plan. Era un plan inteligente. Y entonces abrí el teléfono para revisar la hora. Y vi el historial de PayPal. No era una transferencia nueva. Era el registro de las anteriores que llevaba meses ignorando. Pero hoy, por primera vez, fijé la vista en el nombre de la cuenta de origen. SC Ventures LLC. 3 letras. E.C. El corazón se me fue al suelo. No porque fuera él, eso ya lo sabía, sino porque en ese instante recordé exactamente lo que había escrito ayer, cuando todavía creía que mi novio virtual era Julian. Lo había escrito con dedos que temblaban de rabia. «Eres una basura. Hemos terminado». Y lo había bloqueado. Pero no era el número de Julian el que había bloqueado. Era el número del chat. El número de Ethan Cross. Le había dicho «eres una basura» a Ethan Cross. Al mismo Ethan Cross que me había pedido que presentara ante su consejo directivo en menos de 48 horas. El café se me cayó de la mano y se hizo añicos en el suelo. Me agaché a recoger los pedazos de cerámica con la precisión mecánica de alguien que necesita que sus manos hagan algo mientras su cerebro entra en cortocircuito. Una chica de contabilidad pasó por el pasillo y me lanzó una mirada compasiva. Yo sonreí. Normal. Todo normal. Soy una persona completamente normal que no le acaba de decir «eres una basura» al hombre más poderoso de su consejo directivo. Tiré los pedazos al basurero. Me lavé las manos. Me miré en el espejo del baño. Bien. Opciones. 1. Renunciar hoy. Vaciar el escritorio. Pedir un Uber. No volver nunca. Tentador. 2. Desaparecer. Cambiar de nombre. Mudarse a otro país. Empezar una nueva vida. También tentador. 3. Ir a esa presentación el viernes y hacerlo tan bien que nada más importara. Elegí el 3. No porque fuera la opción valiente, sino porque había invertido 2 años en ese proyecto sin saberlo, y no iba a dejar que una crisis de identidad en línea me costara mi carrera. Tenía 48 horas. Iba a usarlas. Pasé el miércoles y el jueves encerrada en la sala de conferencias pequeña del 3er piso, la que nadie usaba porque el aire acondicionado hacía un ruido extraño. No me importó. Dana me traía café. Yo construía diapositivas, desarmaba proyecciones, preparaba respuestas para cada objeción posible. Cuando Dana entró el jueves a mediodía con un sándwich que yo no le había pedido, me miró y dijo sin rodeos, «Vas a ganar esto». No le respondí, pero guardé el sándwich para después, que en mi lenguaje era lo mismo. La única complicación era Derek Holt. Derek llevaba 8 años en Apex Tech. 7 de esos años convencido de que cualquier proyecto importante de la empresa le pertenecía por derecho de antigüedad. Era el tipo de hombre que interrumpía las presentaciones ajenas para agregar contexto, que enviaba correos copiando a Julian sin que Julian lo hubiera pedido, que en las reuniones de equipo repetía las ideas de otros con sus propias palabras y esperaba los aplausos. Había trabajado en el sector financiero antes de llegar aquí, lo que en su cabeza lo convertía en la autoridad máxima sobre cualquier cosa relacionada con inversores. Cuando Julian anunció que yo presentaría ante el consejo, Derek tardó exactamente 4 horas en aparecer en mi escritorio con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Chloe, escuché las buenas noticias. Pausa calculada. Aunque, pensándolo bien, ¿no debería ser alguien con más experiencia en trato directo con inversores? Solo lo digo. Por el bien de la empresa. Le sonreí con la energía de un cubito de hielo. Gracias por tu interés, Derek. Estaré bien. No lo estaría, según él. Eso quedó claro cuando el jueves en la tarde encontré un correo suyo dirigido a Julian con el asunto. Algunas preocupaciones sobre la presentación del viernes, en el que detallaba en 4 párrafos densos por qué mi propuesta tenía lagunas metodológicas preocupantes, y proponía que él estuviera presente como apoyo técnico. Julian me reenvió el correo con un solo comentario. ¿Quieres que lo ignore? Sí, escribí. Hecho, respondió Julian. Eso fue lo más que lo aprecié en toda mi vida laboral. El viernes llegó con una lluvia fina que golpeaba las ventanas del piso 14. Me puse el blazer negro que guardaba para las reuniones que importaban. Me recogí el pelo. Me puse el collar de cristal. Sí, el collar. Lo pensé 10 minutos frente al espejo. Podría haberlo dejado en casa. Podría haber elegido cualquier otra joya. Pero había algo en mí que necesitaba entrar a esa sala siendo exactamente quien era, sin esconder nada. Si Ethan lo reconocía, que lo reconociera.
La sala de juntas del piso 14 tenía una pared entera de cristal con vista a la ciudad. La mesa era larga, de madera oscura, con sillas de cuero negro para 12 personas. Cuando entré, había 8 miembros del consejo ya sentados. Julian estaba al fondo, con cara de querer que todo saliera bien. Derek Holt, que no había sido invitado, y que de alguna manera estaba ahí, ocupaba una silla lateral como si fuera parte del decorado. Y Ethan Cross estaba en la cabecera. Me miró cuando entré. No dijo nada. Yo tampoco. Conecté el portátil al proyector, abrí la presentación y empecé. Los primeros 5 minutos fueron los más difíciles de mi vida. No por los datos, ni por las diapositivas, ni por el consejo directivo mirándome con esa atención fría y evaluadora que tienen los que tienen dinero de verdad, sino por la conciencia periférica de Ethan en la cabecera de la mesa, con los brazos cruzados y la cara imposible de leer, escuchando cada palabra mía. Luego el trabajo tomó el control. 2 años de investigación tienen ese efecto. Cuando llevas suficiente tiempo con una idea, cuando la has construido y desmantelado y reconstruido suficientes veces, llega un punto en que simplemente fluye. Hablé de expansión de mercado, hablé de proyecciones a 5 años, hablé de riesgo ajustado y de ventana de oportunidad, y de por qué este momento específico era irrepetible. Hablé con los números de memoria porque me los sabía todos. Cuando llegué a la diapositiva de retorno de inversión, 2 miembros del consejo intercambiaron una mirada de aprobación. Fue entonces cuando Derek intervino. Perdona que interrumpa. No perdía nada, eso estaba claro. Solo quería señalar que estas proyecciones asumen un crecimiento del mercado que en los últimos informes del sector aparece como optimista. ¿No estaríamos sobreestimando el potencial? Lo miré, sonreí. Buena pregunta, Derek. Pasé 3 diapositivas hacia adelante. Aquí están los 4 informes del sector de los últimos 18 meses. Los 3 primeros muestran exactamente el rango que mencionas. El cuarto, publicado hace 6 semanas, revisa las proyecciones al alza basándose en nuevos datos de adopción. Mis números están alineados con el más reciente. Si quieres, puedo enviarte el enlace después de la reunión. Silencio. Una mujer de pelo blanco que no había dicho nada en toda la reunión anotó algo en su libreta. Derek lo intentó de nuevo 15 minutos después. Esta vez cuestionó la estrategia de entrada al mercado, sugiriendo que era demasiado agresiva para el perfil de riesgo de la empresa. Respondí con el análisis comparativo de 3 competidores que habían usado estrategias similares. 2 habían crecido un 40% en 12 meses. El tercero había fallado, y expliqué exactamente por qué y cómo nuestra propuesta evitaba ese error específico. Derek no volvió a hablar. Cuando terminé, hubo un segundo de silencio completo antes de que el consejo empezara a hacer preguntas reales. Buenas preguntas. El tipo de preguntas que se hacen cuando algo te interesa de verdad. Las respondí todas. Algunas con datos, algunas con proyecciones, una con honestidad pura. Eso no lo sé con certeza todavía, pero aquí está mi hipótesis de trabajo y aquí está cómo lo mediría. Julian estaba sonriendo desde el fondo de la sala. Derek miraba la mesa. Cuando la reunión terminó y el consejo empezó a levantarse, los que pasaron frente a mí dijeron cosas amables. Buen trabajo, muy sólido, impresionante preparación. Estreché manos, guardé el portátil, recogí mis papeles. Ethan no se había movido de la cabecera. Cuando la sala quedó vacía, a excepción de Derek, que seguía recogiendo sus cosas con una lentitud sospechosa, Ethan me miró desde el otro extremo de la mesa y dijo con esa voz baja y directa que ya conocía de memoria. Señorita Miller, 5 minutos. Derek levantó la vista. Yo no le di la satisfacción de mirarlo. Por supuesto, respondí. Derek salió. La puerta se cerró. Y por primera vez desde el ascensor del martes, Ethan Cross y yo estábamos solos en la misma habitación. Se levantó despacio y caminó hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo afuera. Yo me quedé de pie junto a la mesa, con los papeles bajo el brazo y el corazón en la garganta, esperando. Tardó un momento antes de hablar. El consejo aprueba la propuesta, dijo. Autorizaremos la inversión completa. Gracias, respondí. Mi voz sonó sorprendentemente estable. Silencio. Él seguía mirando la lluvia. Recibí un mensaje hace 2 días, dijo entonces, de un número que reconocí. Pausa. Decía cosas interesantes. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Ethan. No me llame Ethan en la oficina. Pero no había frialdad en su voz cuando lo dijo. Había algo que no supe nombrar.
Todavía. Se dio la vuelta y me miró directamente por primera vez desde que habíamos quedado solos. Y en su cara había algo que no esperaba ver. No era enojo, no era decepción. Era la misma cara que yo debía tener en el ascensor del martes. La cara de alguien que finalmente ve a la persona que había estado buscando. «Llevo 4 meses sabiendo quién eres», dijo. «Desde que Julian me mencionó tu nombre en una llamada. Tardé 2 semanas en confirmarlo». Una pausa muy breve. No supe cómo decírtelo. El mundo se detuvo. 4 meses. Él había sabido 4 meses. Y no había dicho nada. Igual que yo no había dicho nada. Igual que los dos habíamos guardado el mismo secreto por las mismas razones estúpidas y humanas y completamente irracionales. Abrí la boca. La cerré. Yo tampoco, dije finalmente. Él asintió, como si eso fuera suficiente por ahora. El viernes en la noche, dijo, si no tiene otros planes. No era una pregunta, pero tampoco era una orden. Era algo intermedio que solo Ethan Cross podría hacer sonar como las dos cosas al mismo tiempo. Tragué saliva. No tengo otros planes. Recogió su chaqueta del respaldo de la silla, se la puso con esa calma que parecía innata en él, y caminó hacia la puerta. Antes de abrirla, se detuvo. «Y Chloe», dijo, sin darse la vuelta. Era la primera vez que usaba mi nombre. Nunca fui una basura. Abrió la puerta y salió. Me quedé sola en la sala de juntas durante 1 minuto entero sin moverme. Nunca fui una basura. 7 palabras. 7 palabras que él había guardado hasta el último segundo, con la puerta ya abierta, sin mirarme. Como si necesitara decirlas, pero no estuviera listo para ver mi cara cuando lo hiciera. Lo entendía perfectamente. Yo tampoco habría podido mirarlo. Salí al pasillo. Dana me esperaba a 3 metros de distancia con los brazos cruzados y una expresión que decía, «Cuéntame absolutamente todo ahora mismo». Le di el resumen en voz baja mientras caminábamos hacia los ascensores. Cuando terminé, se detuvo en seco. «¿Sabía quién eras desde hace 4 meses y no dijo nada?» Yo tampoco dije nada. «Tú no sabías quién era él». «No. Pero cuando lo supe, lo llamé basura, y lo bloqueé». Dana procesó eso durante 2 segundos. «¿Y aún así, aprobó la inversión y te pidió salir esta noche?» «Sí, Chloe». Me agarró del brazo. «Ese hombre está enamorado de ti». No respondí, pero tampoco lo negué. En el piso 11, Julian nos alcanzó en el pasillo con cara de alivio total y una energía casi infantil. «Chloe, fue increíble». El consejo quedó impresionado. «¿Y Derek?» Soltó una carcajada breve. Derek se fue de la reunión sin decir una palabra. Nunca lo había visto así. Luego, más en serio. «Merecías ese momento. Lo trabajaste. Lo que pasó hoy fue completamente tuyo». Se lo agradecí, y lo decía en serio. Llegué a casa a las 4 de la tarde. Tenía 3 horas. Me duché, me cambié, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando la pared. 2 años. 2 años hablando con alguien sin saber su nombre, sin ver su cara, construyendo algo que ninguno de los dos supo cómo nombrar. Y ahora ese alguien me había pedido que me encontrara con él esta noche, y yo había dicho que sí, y no sabía si tenía más miedo de que fuera una decepción o de que no lo fuera. Me puse de pie, me arreglé el pelo. Busqué en el fondo del cajón el primer collar que me había regalado a mí misma cuando empecé a trabajar en Apex Tech. Un cristal simple, sin pretensiones. El mismo que él había reconocido en una foto de mi clavícula 3 semanas atrás y que yo había llevado a la presentación como una declaración silenciosa. Me lo puse. Y salí. El restaurante que él había indicado era pequeño, discreto, del tipo que no aparece en las guías de viaje pero que siempre está lleno porque la gente que sabe, sabe. Lo vi desde la puerta. Estaba en una mesa del fondo, con el suéter negro de cuello alto de la primera vez, sin chaqueta, mirando su teléfono. No el Rolex, el teléfono, como una persona normal esperando a alguien. Levantó la vista antes de que yo llegara a la mesa. No sé si me escuchó o simplemente lo supo. Me senté frente a él. Durante 3 segundos ninguno de los dos habló. Luego él dijo, «Hola, Chloe». Y algo en la forma en que lo dijo, con esa voz que yo había escuchado en notas de audio durante 2 años, grave y directa y sin adornos, hizo que se me deshiciera algo en el pecho que llevaba demasiado tiempo apretado. «Hola», respondí, y me salió pequeño, casi sin aire. Pidió vino. Yo acepté una copa. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que ya se conocen demasiado bien para necesitar llenarlo. Fui yo quien habló primero.
Sé que te debo una disculpa. No me la debes. Ethan, cometiste un error porque no tenías información. Me miró directo. Si yo hubiera tenido el valor de decirte quién era hace 4 meses, nada de lo de esta semana habría pasado. Pausa. El error fue mío. Tragué saliva. ¿Por qué no me lo dijiste? Él tomó la copa. La sostuvo sin beber. Porque durante 2 años fui, contigo, la versión de mí que más me gusta. Lo dijo con una calma que hacía que cada palabra pesara. Contigo no era el inversor, no era el hombre de la junta directiva. Era alguien que podía preguntar qué collar se veía mejor y recibir una respuesta honesta. Tenía miedo de que si te decía mi nombre, todo eso desapareciera. Me quedé quieta. Yo tenía el mismo miedo, dije finalmente. Por eso nunca mandé una foto de mi cara. Por eso nunca te di mi nombre real. Porque si lo hacía y resultaba que el hombre al otro lado era decepcionante, perdía las 2 cosas. Y si resultaba que era increíble, tenía que ser valiente. Y ser valiente me daba más miedo que perderlo. Él me miró durante un momento largo. ¿Y ahora? Preguntó. Pensé en los 2 últimos años. En las madrugadas hablando de todo y de nada. En las fotos del Rolex y el traje azul marino y los abdominales que me habían vuelto loca. En el collar que él había reconocido en un pasillo de una empresa que los 2 fingíamos no tener en común. En el ascensor. En me alegra que lo estés usando hoy. En nunca fui una basura dicho de espaldas con la puerta abierta. Ahora, dije, me parece que los 2 fuimos muy cobardes durante mucho tiempo. Por primera vez en toda la noche, Ethan Cross sonrió de verdad. No la media sonrisa del hombre de la junta. Una sonrisa completa, con los ojos, que lo hacía parecer 10 años más joven y completamente humano. Sí, dijo. Creo que sí. Pedimos la cena. Hablamos durante 3 horas, sin filtros, sin cámaras apuntando al cuello para abajo, sin cuentas anónimas de por medio. Él me contó cosas que no había contado en el chat. Yo le conté cosas que tampoco. Era diferente. Era más real. Era aterrador de una manera que se parecía mucho a estar exactamente donde debías estar. Cuando salimos, la lluvia había parado y las calles brillaban húmedas bajo las farolas. Caminamos una cuadra en silencio antes de que él dijera: «La próxima vez que quieras llamarme basura, dímelo a la cara». Me reí. Fue una risa real, de las que no se pueden controlar. «La próxima vez que lleves 4 meses con un secreto, cuéntamelo antes», respondí. «Trato». Me acompañó hasta mi coche, antes de despedirnos. Me miró con esa calma que yo ahora sabía que no era frialdad, sino la forma que tenía de procesar las cosas que le importaban de verdad. 2 años es mucho tiempo, dijo. Lo sé. No quiero perder otros 2. Yo tampoco. Eso fue todo. Pero fue suficiente. Sé lo que estarán pensando. Que fue demasiado fácil. Que las cosas reales no se resuelven así, en una cena, con vino y honestidad. Y tienen razón. No se resolvió esa noche. Se empezó esa noche, que es diferente. Lo que sí aprendí, de todo esto, es algo que ojalá hubiera sabido antes de 2 años de screenshots y cámaras apuntando al cuello. El miedo a ser vistos es exactamente lo que nos vuelve invisibles para las personas que nos importan. Nos escondemos para protegernos, y en el proceso le robamos al otro la oportunidad de elegir quedarse de todas formas. La cobardía más costosa no es la que nos hace huir de las cosas peligrosas, es la que nos hace huir de las cosas reales.